Hola, hola, buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy miércoles 29 de julio de 2026. Estamos conectándonos con ustedes a través de UNP Guayas, UNP GTV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, UNP Guayas. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a revisar la información más reciente a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Primero vamos con los titulares. Adelante. ¿Qué tomó Daniel Noboa del modelo Bukele para combatir la inseguridad en Ecuador y por qué la violencia no ha disminuido? La policía de Ecuador detiene a un exalcalde considerado financista de una banda criminal. Ecuador aprueba ley para agilizar procesos de adopción de menores. Ecuador y Argentina firman acuerdo automotor. Se establece un cupo recíproco de 3.000 vehículos al año. Pastelería en Guayaquil fue clausurada por presencia de cucarachas y otras irregularidades sanitarias. Richard Carapaz asciende puestos en el ranking mundial de la UCI. Detienen a 2 personas por robo a gasolinera en Cuenca. Juez dicta prisión preventiva para Baldor Bermeo y su esposa. Directorio de la ANT aprueba ajustar tarifas del transporte terrestre interprovincial e intraprovincial. Y exfuncionaria acusa a Petro de maltrato por denunciar corrupción en Colombia. Estas son las noticias que vamos a estar desarrollando aquí en este informativo nacional de hoy, miércoles 29 de julio de 2026. Como siempre, les damos la bienvenida y agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, por permitirnos llegar a ustedes a través de el canal digital oficial de la UNP Guayas, UNP GTV en Facebook. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Postata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias desde Nueva York. Gracias por el apoyo diario a todos los directores de estos medios de comunicación. Iniciamos con el desarrollo de la información. El 9 de enero de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a 22 grupos del crimen organizado. La militarización de la seguridad pública consiguió reducir los niveles de violencia, especialmente en las cárceles, pero ese logro inicial se revirtió y en 2025 el país experimentó 9.216 homicidios, en un incremento del 30.48% en comparación con 2024. Si bien la Fiscalía General del Estado registró un descenso de 40% en las denuncias de extorsión con respecto a 2024 y una disminución ligera en las denuncias por secuestro, el alza en el número de homicidios implica que Ecuador vivió uno de los periodos más violentos de su historia. Frente a ese escenario, el gobierno de Daniel Noboa implementó medidas que ya se han puesto en marcha en El Salvador de Nayib Bukele. Además de la militarización de la seguridad, se construyó una megacárcel, se extendieron estados de excepción y se desplegó a las fuerzas de seguridad para recuperar el control del territorio. En diciembre de 2025, el presidente aseguró que su gobierno había tomado decisiones difíciles como mirar de frente al narcoterrorismo, en alusión a la declaratoria del conflicto armado interno. Sin embargo, los resultados de la estrategia oficial han sido cuestionados. Luis Córdoba, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador, le dice a BBC News Mundo que el país ha importado de Bukele una estética
de la guerra contra el crimen, donde se muestra a los criminales encerrados peor que animales, mientras los ciudadanos que se portan bien son libres. Esto lo vendió muy bien Bukele con la cárcel de Secot, Centro de Confinamiento del Terrorismo, y lo implementó con cierto éxito Noboa, porque construyó la cárcel del Encuentro, que le vendió al país como una cárcel tipo Bukele, aunque mientras el Secot está hecha para 20 a 30 mil personas, aquí entran 740, entonces es muy difícil que cumpla con un propósito parecido. Textualmente dice: yo diría que implementar esta estética del bukelismo es muy rentable para que Noboa se muestre como el hombre que no tiene miedo a enfrentar a los malos, pero más allá de eso no ha podido controlar el crimen organizado. Los expertos destacan que replicar el modelo salvadoreño en Ecuador no es tan sencillo por varias razones, entre las que destacan las diferencias sociales, geográficas de ambos países, así como las distintas características del enemigo que enfrentan ambos gobiernos. Las pandillas de El Salvador eran de una naturaleza completamente distinta al crimen transnacional de los nodos de cocaína en el mercado global que pasa en Ecuador con un financiamiento infinito, y le explica a la BBC Mundo Karen Sichel, investigadora doctoral en la Facultad de Criminología de la Universidad de Cambridge. El mismo Noboa reconoció en abril de este año los recursos con los que cuenta el crimen organizado en el país. Textualmente dice que es una guerra, un conflicto en el cual peleamos contra mafias que mueven decenas de miles de millones de dólares al año. Y en términos de territorio, El Salvador es aproximadamente 13 veces menor en tamaño que Ecuador, y su población es principalmente urbana, mientras que las 4 regiones ecuatorianas, Sierra, Costa, Amazonía e Insular, se caracterizan por una amplia diversidad tanto geográfica como demográfica. Además, Ecuador tiene zonas de difícil acceso y fronteras porosas, ideal para actividades ilícitas. El ejemplo de esto es que la región amazónica se ha convertido en un enclave estratégico para el crimen organizado. En la misma alocución de abril, el presidente aseguró que su gobierno tiene el control del territorio, de todo el territorio de las cárceles y el control de nuestras fronteras, pero reconoció que toma tiempo combatir a estos grupos tras años de inacción por parte del Estado. BBC Mundo contactó a la presidencia del Ecuador, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior para una entrevista, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no se ha recibido respuesta. ¿Ok? Seguimos, esta primera nota la hemos leído de BBC News Mundo, gracias a msn.com. Y ahora RFI nos dice que la policía de Ecuador detiene a un exalcalde considerado financista de una banda criminal. La policía detuvo el martes a un exalcalde de una localidad minera de Ecuador, considerado como el principal financista de la banda criminal de Los Lobos, vinculada al narcotráfico y la minería ilegal, informó el ministro del Interior, John Reinberg. Durante el operativo contra Elías Baldor Bermeo, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, en la andina provincia de Azuay, los uniformados hallaron unas placas de oro que tenían la foto del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar. En total, 6 personas fueron detenidas, incluidos familiares de Bermeo, quien estuvo entre 2019 y 2023 al frente del municipio de Ponce Enríquez, una rica
en una zona rica en material aurífero. Bermeo, alias BB, es considerado como el principal financista de las estructuras más sangrientas que hemos tenido en el país. Ha estado detrás de la minería ilegal, dijo Reinberg en una rueda de prensa. Agregó que también está implicado en ataques con explosivos. Ahora PrensaLatina.cu nos dice que Ecuador aprueba ley para agilizar procesos de adopción a menores. Ecuador cuenta hoy con una nueva ley destinada a agilizar los procesos de adopción de niños y adolescentes mediante la reducción de plazos, la eliminación de barreras administrativas y sanciones por retrasos injustificados. La Asamblea Nacional, Parlamento, aprobó la ley orgánica reformatoria de varios cuerpos legales para la agilización de la adopción con 118 votos a favor y 25 abstenciones. La normativa busca reducir a menos de un año los trámites de adopción al establecer plazos obligatorios para cada etapa del proceso, evitar la duplicidad de actuaciones administrativas y judiciales y disponer que un solo juez conozca todo el expediente de un menor. La presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social y ponente del proyecto, Diana Jacome, señaló que la respuesta fue construida con aportes de expertos, organizaciones y familias adoptivas. Jacome, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, afirmó que el derecho de los menores a crecer en una familia debe garantizarse mediante procedimientos eficientes. Disculpen, es que pasó algo acá. Ok. Un segundito que ustedes están viendo, pero yo no puedo ver. Un momento. Ok, ya. Jacome, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, firmó el derecho que de los menores a crecer a una familia, en una familia debe garantizarse mediante procedimientos eficientes, respetando el debido proceso y el interés superior del menor. Bien, entonces ahora los procesos van a ser menos extensos para la adopción de un menor de edad. Seguimos con el desarrollo de la información y el universo.com nos dice que Ecuador y Argentina firman un acuerdo automotor. Vamos a ver los detalles de este acuerdo que se ha firmado entre estos dos países. Ecuador sumará, un ratito vamos a ver esto para poder continuar con la lectura en el diario eluniverso.com. Listo. Ecuador sumará un nuevo instrumento a su política de apertura comercial. El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, confirmó la concreción de un acuerdo comercial bilateral con Argentina focalizado exclusivamente en la industria automotriz y autopartes, cuya firma formal está programada para el próximo 6 de agosto. Jaramillo reveló detalles de este nuevo instrumento comercial bilateral durante la inauguración del USA Trade Connect 2026 en el Hilton Colón en Guayaquil. El secretario de Estado explicó que el mecanismo contempla la fijación de un cupo de importación y exportación espejo de hasta 3.000 vehículos por lado, bajo condiciones arancelarias preferenciales y porcentajes de origen específicos. De alguna manera, el convenio engloba facilidades e incentivos para el intercambio de autopartes y componentes. Según detalló Jaramillo, esta negociación abre ventanas operativas para la exportación de vehículos ensamblados en territorio ecuatoriano, como los modelos de la marca Kia, al tiempo que permitirá el ingreso regularizado de unidades de fabricación argentina.
Seguimos, y también el telégrafo.com nos indica que una pastelería en Guayaquil fue clausurada por presencia de cucarachas y otras irregularidades sanitarias. La Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, informó este martes 28 de julio de 2026 que una pastelería fue clausurada en Mapasinque, Guayaquil. Las graves condiciones de insalubridad, presencia de plagas y materiales mal almacenados fueron las razones. Los moldes de la planta de productos de pastelería eran lavados en tanques con agua contaminada. Además, detectaron heces de roedores y cucarachas paseándose por el local. Alimentos derramados, mezclas pasadas y la batería de cocina oxidada fueron otras irregularidades detectadas. Continuamos con las noticias, y el mercurio.com.es nos dice que Richard Carapaz asciende puestos en el ranking mundial de la UCI. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ascendió hasta la posición número 26 del ranking individual de la Unión Ciclista Internacional, UCI. La actualización de la clasificación refleja los puntos sumados por el corredor del equipo EF Education Easy Post durante el Tour de Francia. Esta competencia concluyó recientemente en París. Antes del inicio de la ronda francesa, Carapaz se encontraba fuera del grupo de los 30 mejores ciclistas del mundo. Durante las 3 semanas de la prueba, el carchense fue protagonista en diversas jornadas de montaña. Además, logró 2 victorias de etapa y fue reconocido en múltiples ocasiones con el premio al corredor más combativo. Estos resultados permitieron su ascenso en la tabla global. Así se acercó nuevamente a las posiciones de privilegio del circuito World Tour. Seguimos con la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Ahora el Mercurio nos dice que detienen a 2 personas por robo a gasolinera en Cuenca. La Policía Nacional detuvo a 2 personas que asaltaron una gasolinera en la vía El Valle, al sur de Cuenca, la noche del 27 de julio de 2026. De acuerdo a la información policial, los sujetos llegaron hasta la estación de servicio en una motocicleta y amedrentaron a los despachadores para robarles dinero. Tras el asalto, los hombres huyeron en la moto. Por su parte, la policía se activó y empezó a investigar el caso, que terminaría con la detención de ambos. Los detenidos fueron identificados como Steven C. y Sófocles J., los dos de 26 años y sin antecedentes penales. En su poder se encontraron 2 armas de fuego, la motocicleta, una caja que se usa para delivery, 4 prendas de vestir y un celular. Seguimos con las noticias aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa. Y también el mercurio.com.es nos habla sobre que el juez dicta prisión preventiva para Baldor Bermeo y su esposa, luego de que se instalara y desarrollara la audiencia de formulación de cargos en contra del exalcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, y otras 7 personas. Un juez dictó prisión preventiva para todos ellos la madrugada de este 29 de julio de 2026. En la audiencia que duró más de 5 horas, la Fiscalía General del Estado presentó las pruebas sobre la que basó la investigación del caso denominado Bebé, por las siglas del nombre Baldor Bermeo. Según la Fiscalía, el caso Bebé arrancó de un oficio de la Unidad
de Análisis Financiero y Económico, UAFE, del 25 de marzo de este año. El documento establece que entre 2023 y 2025 los detenidos habrían registrado ingresos por más de 9 millones de dólares, los cuales no tendrían relación con actividades económicas justificadas. Continuamos y también el Mercurio nos dice que directorio de la ANT aprueba ajustar las tarifas del transporte terrestre provincial e intraprovincial. Mucho ojo con esto. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito ANT aprobó el ajuste de tarifas del transporte terrestre público de pasajeros interprovincial e intraprovincial mediante resolución 020-DIR-2026 ANT, firmada en Quito el 25 de julio de 2026. El incremento, que ya había sido anunciado por el director de la ANT, Luis Villacrés, es el 25% y se aplica por igual a las dos modalidades. El porcentaje se calcula sobre el cuadro tarifario vigente desde 2021. En una de las disposiciones del documento que tuvo acceso el Mercurio, la agencia establece que las tarifas resultantes regirán únicamente hasta que la entidad revise, valide e implemente la metodología definitiva para la fijación tarifaria de estas dos modalidades, es decir, el 25% es un ajuste puente mientras se construye el nuevo esquema. Y finalmente, asimismo, también el Mercurio nos indica que exfuncionaria acusa a Petro de maltrato por denunciar corrupción en Colombia. La ex secretaria general de la presidencia de Colombia, Angie Rodríguez, acusó el martes 27 de julio de 2026 al mandatario izquierdista Gustavo Petro de malos tratos por denunciar presuntos casos de corrupción que desataron un escándalo a pocos días del final de su gobierno. Supongo que fue martes 28 o lunes 27. Lunes 27 creo que es, porque esta noticia la subieron ayer 28 de julio, entonces tuvo que haber sido esto el lunes 27 de julio. Rodríguez fue una de las funcionarias más cercanas a Petro hasta que su relación se fracturó a inicios de año. Hasta enero se encargaba de los asuntos administrativos de la presidencia y de tramitar nombramientos en ministerios y entidades. En los últimos días ha denunciado la existencia de una presunta red de corrupción dentro del gobierno que operaba con conocimiento del mandatario, quien dejará el poder el 7 de agosto con la investidura del ultraderechista Abelardo de la Espriella. ¿Sí? Y de esta manera estamos culminando con la revisión de la información más reciente aquí en su informativo nacional. Hemos visto lo que nos ha proporcionado cada medio de comunicación a nivel local, nacional e internacional, como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.